Hola alumnos de primer año. Bueno, acá les hago llegar lo que es la explicación de la parte teórica sobre lo que es el comportamiento de la atmósfera y las condiciones climáticas en América y el mundo. Es un título que yo decidí ponerle a este trabajo, ya que abarca y es complejo distintos contenidos que vamos a estar trabajando. Primero que todo vamos a entrar a observar y hacer una introducción sobre lo que es el sistema terrestre. El planeta Tierra es un gran sistema y esto significa que cada uno de los elementos que componen este planeta Tierra, las formas del relieve, los climas, el agua, las sociedades animales, la formación de vegetales y el aire, no podemos trabajarlo en forma separada, en forma aislada, ¿no? Sino que esto debemos trabajarlo en que cada elemento que forma parte del planeta Tierra está relacionado e interrelacionado entre ellos, ¿no? Entre sí. En este caso vamos a entrar a trabajar lo que es la atmósfera. La atmósfera es una de las capas que envuelve a la Tierra y está formada por algo que es muy importante, es por los gases que nosotros comúnmente lo llamamos aire. Estos gases van a concentrar principalmente en la parte más baja de la atmósfera, en la cual está en contacto comúnmente con lo que es la corteza terrestre, donde nosotros estamos ubicados y donde nosotros llevamos a cabo nuestra vida, ¿no? Sin esta capa sería imposible poder respirar y que exista la vida humana o de animales o de vegetales. En este caso, los gases más pesados de la atmósfera se concentran en la parte inferior y los gases más livianos se van a encontrar y ubicar en la parte superior de lo que es la atmósfera. De esta manera se van a formar las distintas capas de la atmósfera con distintos tipos de elementos que ellas mismas se forman, ¿no? En este caso vamos a diferenciar lo que es la troposfera, es una de las capas que están en la parte inferior de la atmósfera. Después sigue lo que es la estratosfera, la mesósfera y la termósfera, como bien lo identifica también la imagen, ¿no? La troposfera es la capa de la atmósfera más importante y de mayor concentración gaseosa, contiene un 90% del aire que se concentra en ella y tiene entre 12 y 16 kilómetros de altura. En ella ocurre la mayoría de los fenómenos meteorológicos que vamos a estar viendo más adelante y que nosotros lo vamos a reconocer como son las precipitaciones, los vientos, los cambios de humedad, los cambios de temperatura, entre otras cosas que vamos a estar trabajando más adelante. Además constituye un escudo como protector contra muchos elementos del espacio exterior, ya sean como meteoritos o los rayos solares ultravioletas que son perjudiciales en algunos casos para la salud, ¿no? Por encima de la troposfera se va a encontrar lo que es la estratosfera, que en ella es una capa, se ubica lo que es la capa de ozono, que es la que nos protege a nosotros de los rayos ultravioleta y va a absorber el calor necesario del sol para que no llegue e impacte en la superficie y nos afecte directamente a nosotros. En este caso también vamos a estar viendo lo que es clima y tiempo. Clima y tiempo que son dos conceptos y contenidos que vamos a estar trabajando y que en algunos casos lleva a confundirnos y lo podemos considerar como algo que es conceptos iguales, ¿no? Pero son dos cosas muy distintas. Eh, Más que todo, que las condiciones atmosféricas, la condición atmosférica que también como sinónimo lo podemos nombrar como el estado de tiempo, el tiempo, lo que está pasando hoy, está formado por la temperatura, la humedad, el viento y la presión atmosférica. Esos son los elementos del tiempo. En cambio, algo muy distinto va a ser que
el promedio de las condiciones atmosféricas de cada día en un determinado lugar y en un periodo dado, mayormente lo pueden estudiar a través de 40 años, es lo que forma parte del clima. ¿Está? Por un lado tenemos el tiempo, que es como lo que está pasando hoy en día, lo que está pasando ahora. Salimos afuera y vemos que el día, por ejemplo, en este caso, está soleado. Corre un poco de viento, hay una presión atmosférica, una alta presión atmosférica porque el día está estable, está lindo. Y la temperatura es agradable, estamos rondando en lo que es 25 grados de máxima y una mínima que lo vamos a poder apreciar más a la noche o a la mañana, ¿no? Con una humedad bastante alta porque en este caso hemos recibido precipitaciones constantes en estos días. Así que ese es el tiempo. El tiempo es lo que está pasando hoy, ahora. Estamos, en cambio, el clima es la suma de las condiciones atmosféricas en varios días, durante varios meses, ¿está? Durante 40 años, se saca un promedio y es eso lo que hace o que lo que va a considerar el clima, ¿está? Los cambios de climas no son muy fáciles de ver, ¿está? En distintas partes del territorio del mundo vamos a ver que hay distintos tipos de climas, pero no es que va a haber un límite, nosotros vamos a cruzar la calle de un lugar a otro y vamos a cambiar de clima, no, sino que es muy difícil de ver ese cambio de clima de un lugar a otro, pero lo podemos apreciar de franjas territoriales del planeta con otras franjas o regiones del planeta Tierra, ¿no? Hay diferentes tipos de clima distribuidos por todo el mundo. En cambio, el tiempo sí, sí vamos a ver, podemos apreciar los cambios de tiempo. Los cambios de tiempo se pueden dar en minutos, en horas, en pocas horas podemos pasar de un momento soleado, agradable, a ver un cielo completamente cubierto por nubes y con probables precipitaciones en ese momento. Esa es la diferencia que va existiendo entre clima y tiempo. En este caso se van a tener en cuenta y muy específicamente las actividades humanas que van a depender directamente con los tipos de climas que existen en cada región del mundo, ¿no? Esto quiere decir que con respecto a los tipos de cultivo que van a realizar las personas, todo va a depender si existe un clima apto para ese tipo de cultivo que va a realizar la persona, ¿no? Yo no puedo estar sembrando, por ejemplo, un tipo de soja en un desierto, porque ya vamos a tener nosotros estudiado y analizado que en el desierto es un clima seco, ¿está? Es un clima cálido seco, en este caso vamos a ver que es un clima desértico, ¿no? En este caso la persona no va a tener la posibilidad de llevar a cabo ese tipo de cultivo. En cambio va a tener que buscar una región del mundo o del país o de la región donde esté ubicado esa persona apto para que pueda llevar a cabo ese cultivo. Que tenga características de humedad y que tenga bastante condiciones de precipitaciones en ese momento. ¿Está? Bien. Eso por una parte. Después vamos a estar trabajando lo que es la sensación térmica. La sensación térmica, chicos, en varias ocasiones todo esto va a depender de nuestro cuerpo. En el caso cuando hace frío en invierno, por ejemplo, nuestro cuerpo tiende a sentir mucho más frío de lo que marca el termómetro. ¿Está? Y en verano también pasa lo mismo, no con el frío, pero sí con el calor. En verano, cuando el termómetro marca que hay unas altas temperaturas y que hace calor, nuestro cuerpo va a sentir mucho más calor de lo que va a marcar el termómetro. ¿Y por qué? Es en este momento cuando entra en juego lo que es la sensación térmica, lo dice la palabra, es lo que sentimos, la sensación
que siente nuestro cuerpo. ¿Está? En este caso van a entrar en juego elementos que van a modificar estas temperaturas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hace frío, el elemento principal que hace modificar y que hace que nuestro cuerpo sienta más frío es el viento. ¿Está? Y eso, nuestro cuerpo, cuando por ejemplo en invierno marca una temperatura de 7 grados, nuestro cuerpo va a sentir, al recibir impacto del viento, va a sentir unos 5 grados, 3 grados de temperatura. Entonces, es por eso cuando nosotros vamos a sentir mucho más frío de lo que hace en forma ambiente, ¿no? En cambio, en verano, cuando sentimos calor, entra en juego un elemento importante que es la humedad. En verano, cuando hay un alto porcentaje de humedad, nuestro cuerpo va a sentir mucho más calor de lo que marca el termómetro en verano. ¿Está? Es cuando, por ejemplo, cuando el termómetro marca 28 grados y tenemos un alto porcentaje de humedad, nuestro cuerpo va a sentir 33 grados, por ejemplo. ¿Está? Esa es la sensación térmica que ustedes van a poder apreciar en la que es la clase, ¿no? También vamos a estar viendo que el promedio de las temperaturas de todo el año en una región determinada se denomina temperatura media anual. ¿Está? El promedio de las temperaturas de todo el año en una región se denomina temperatura media anual. Y la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la temperatura media del mes más frío de un lugar determinado se lo va a denominar amplitud térmica. ¿Por qué freno en estos conceptos? Porque más adelante vamos a estar hablando de estos tipos de elementos que vamos a estar que se van a estar relacionando con otros conceptos que vamos a estar trabajando, ¿no? Como componentes del clima, en este caso el sistema de movimiento de aire de la atmósfera, y sumado a los cambios que ocurren en la temperatura, en la humedad atmosférica, en la velocidad y la dirección de los vientos, hacen que el sistema climático tenga un funcionamiento complejo y con variables que pueden modificar al mismo unas sobre otras, ¿no? Las temperaturas y las precipitaciones van a ser unos elementos que van a formar parte del clima y que son muy importantes, que como para entender cómo funciona el clima de nuestro planeta es importante saber cómo influyen en él estos elementos que vamos a estar nombrando ahora en adelante. La temperatura es el grado de calor que tiene la atmósfera en cada lugar. Las temperaturas se miden en grados Celsius, hay algunos países que lo van a medir en grados Fahrenheit, pero las temperaturas se miden en grados Celsius. En este caso nosotros lo vamos a realizar de esa forma. Cada temperatura cambia entre el día y la noche. Vamos a ver que en el día las temperaturas tienden a elevarse, a ser más altas, y en la noche tiende a caer. Es cuando por eso empiezan a darse cuál es la temperatura máxima y cuál es la temperatura mínima. En verano y en invierno también hay una variedad de temperatura, y en este caso los profesionales, los meteorólogos calculan este promedio de ellas a lo largo de muchos años. ¿Para qué? Para poder descifrar cuáles son las temperaturas de estos climas. Recuerden que tiempo es lo que pasa ahora en este momento y clima es el promedio o la sumatoria de todos los días, de las condiciones atmosféricas de todos los días en un promedio de 40 años. ¿Estamos? Las precipitaciones son todas las formas en que la atmósfera entrega agua a la superficie y a los océanos. ¿Está? Se puede representar como lluvia, como granizo, como nieve, como rocío.
y se miden en cantidad de milímetros anuales. ¿Está? Es muy común que cuando llueve en alguna localidad directamente se comunican. Hoy en día es común comunicarse con la policía para saber cuántos milímetros de lluvia cayeron o precipitaron en tal lugar o en la localidad, ¿no? Se utilizan una herramienta importante para lo que es para medir las precipitaciones, que es el pluviómetro. Es de una suma importancia saber cierta información, ya que el promedio de lluvias de cierta región se va a informar a la sociedad para la hora de realizar algún tipo de cultivo o pasto para el ganado, ¿no? En este caso nos vamos a encontrar con herramientas que van a servir para medir distintos tipos de elementos que forman parte del clima. En este caso nos vamos a encontrar con un pluviómetro, con la imagen del pluviómetro. Después vamos a encontrarlo con un anemómetro, que es una herramienta que se utiliza para medir la velocidad del tiempo. ¿Está? Y también en lo que es el termómetro. El termómetro que pueden ustedes apreciar en la imagen, que por un lado tenemos una medida en Fahrenheit y en la parte derecha tenemos una medida en Celsius. En este caso, para medir la temperatura. Y por último tenemos una herramienta que va a ser utilizada para saber cuál es la presión atmosférica del momento. En este caso es una herramienta llamada barómetro. ¿Estamos? En este caso son las herramientas que se utilizan comúnmente por los profesionales, los meteorólogos, para saber cuáles son las condiciones atmosféricas del momento, en este caso. La presión atmosférica, cuando una masa de aire se calienta por el sol, se expande. Eso que quede claro, directamente. Cuando una masa de aire recibe impacto de los rayos solares o recibe calor desde parte del sol, esa masa de aire va a tender a dilatarse. ¿Está? Se va a expandir, va a ser menos pesada esa masa de aire y va a ejercer menos presión en la superficie. ¿Estamos? Es por eso que se lo denomina baja presión. De forma todo contrario, vamos a decir que cuando una masa de aire se enfría, esa masa de aire se va a comprimir, ¿está? Se va a hacer más pesada y va a presionar más sobre la superficie. Esto pasa cuando estamos en contacto con una alta presión. ¿Estamos? En este caso vamos a estar viendo la diferencia entre el ciclón y el anticiclón. Y cuando entonces estamos hablando de un ciclón, directamente lo tenemos que relacionar con cuando existe una baja presión. Cuando hay un ciclón, esa masa de aire se eleva, converge. ¿Está? Por eso las flechitas que están subiendo hacia arriba, la masa de aire se eleva, hay formación de nubes. Esas nubes, al llegar a cierta altura, van a condensar y es muy posible que se produzcan lo que son las precipitaciones. Cuando hay un ciclón, hay altas temperaturas, hace mucho calor, hay una baja presión. ¿Está? ¿Por qué? Porque esa masa de aire se va a dilatar, se va a expandir, va a ser más liviana, por eso se va a elevar. Y en este caso, como les dije, la masa de aire se va a elevar, va a converger y en cierta altura va a condensar y precipitar, ¿no? Esa es por un lado lo que es el ciclón. Y el anticiclón es muy común encontrarlo en invierno. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que es característico que haya más bajas temperaturas, ¿no? Al haber bajas temperaturas, esa masa de aire, si recuerdan ustedes, se va a comprimir, va a recibir más presión sobre la superficie, entonces esa masa de aire va a tender a bajar, a descender, entonces va a diverger. ¿Estamos? Por eso están las flechas que bajan, ¿no? Es característico cuando hay un anticiclón, que hay un cielo despejado, es un día estable, no hay nubes, es un día agradable. En esto sí, va a haber bajas temperaturas, va a estar frío. ¿Está? En este caso vamos a estar hablando de una alta presión. ¿Estamos? Esa es la diferencia que existe entre un ciclón y un anticiclón.
Después vamos a estar viendo lo que es la humedad. La humedad, en este caso, es la cantidad de vapor, de agua contenida en la atmósfera. ¿Está? La humedad de la atmósfera proviene de la evaporación de las aguas de ríos y océanos. Ese vapor va a ascender hasta llegar a tal cierta altura, tomando contacto con las capas más frías de la atmósfera. Allí esa evaporación, esa masa de aire, al llegar a cierta altura, va a condensar y pasa a estado gaseoso. Del estado gaseoso que venía siendo esa evaporación, pasa a un estado líquido, formando lo que son las nubes, que se componen, lo que es que se componen por gotas de agua. Esas gotas de agua, al estar a cierta altura y al estar en una etapa o en una capa muy fría, al principio se van a formar hielos pequeños, que eso van a ser lo que son los granizos, que es comúnmente verlos en época de verano. ¿Está? Entonces, la evaporación es emitida por los ríos o por los océanos. Esa evaporación va a llegar a cierta altura en forma gaseosa, en una altura donde la temperatura es muy fría. Esa evaporación va a condensar y va a pasar de un estado gaseoso que venía a un estado líquido, formando lo que son las gotas de agua, pero en ese momento, al estar en una etapa de temperaturas muy bajas, se van a formar esos hielos que en cierta altura tiene una distancia para derretirse hasta llegar a la superficie, pero si no se derrite, no alcanza a derretirse esa gota comúnmente, como sucede en las precipitaciones, impacta sobre la superficie en forma de granizo. ¿Está? Después pasamos a lo que son las precipitaciones. Las precipitaciones, en este caso el vapor de agua de las corrientes de aire ascendentes se condensan en forma de pequeñas gotas a medida que el aire se enfría. ¿Está? Las pequeñas gotas aumentan de tamaño porque se unen una con otra. ¿Está? Esas gotas cuando salen de ese momento, de esa capa donde están ubicadas y llegan a superficie, es común que esas gotas al unirse una con otra y estar en una capa muy fría, como venía explicando anteriormente, en la parte de lo que es humedad, hasta llegar a la superficie esas gotas se van a derretir y van a llegar en estado líquido. Pero algunas veces no llega, no tiene esa distancia para que esa gota de agua o esas gotas unidas se derritan o pasen a un estado líquido, entonces cuando llegan a superficie en forma de granizo. En algunos momentos llegan en forma de nieve, que es muy común en invierno, o en lluvia cuando directamente llega a la superficie en forma líquida. Según el modo en que se producen estas precipitaciones, van a recibir un nombre diferente. En este caso, las lluvias convectivas se producen más que todo en las zonas cálidas y húmedas cerca de la línea del Ecuador y entre los trópicos. En esas regiones las altas temperaturas provocan una evaporación constante del agua por tener altas temperaturas como elemento principal, y al ascender a las capas superiores de la atmósfera, el vapor de agua va a condensar y va a provocar lluvias abundantes, muchas lluvias en ese sector. Es muy común esas lluvias convectivas en los países cercanos a lo que es la línea del Ecuador. Este fenómeno se registra casi a diario. ¿Está? Casi todos los días van a recibir precipitaciones esos países, esas regiones, en el mismo lugar donde se produce la evaporación también todo el año. En esa imagen podemos ver cómo el aire recalentado y más liviano asciende y cómo el nivel de condensación se produce en altura gracias a la nube y precipita en esa región.
Después las lluvias orográficas, en este caso son características cuando esa masa de aire cargada de humedad, ya sea por el océano o por ríos o mares, se topa con un cordón montañoso, con un obstáculo, en este caso característico de montañas. Esa masa de aire va a descargar toda esa humedad en un sector donde está cruzando esa masa de aire, como lo podemos apreciar nosotros en la imagen. ¿Está? Esa masa de aire va a ascender, va a enfriarse, y es la humedad de que contiene esa masa de aire se condensa. Entonces cuando ya se producen las lluvias, van a ver que las lluvias van a darse antes que cruce la montaña, ¿está? En una cierta altura, que va a ser en pie de montaña, va a darse las lluvias, pero cuando esa masa de aire va a precipitar en altura, en la montaña, vamos a saber que en altura las temperaturas son muy bajas, son menores a 0 grados centígrados, entonces cuando por eso en la cima de la montaña va a precipitar en forma de nieve. Y por último, tenemos lo que son las lluvias frontales, que son consecuencia del choque frontal entre dos masas de aire de distintas temperaturas. En este caso nosotros vamos a ver que las imágenes se pueden apreciar cuando una llegada de aire caliente, de una masa de aire caliente, tenemos que va a elevarse, en este caso, carga de humedad, en este caso, contra una masa de aire fría y seca. La masa de aire caliente y carga de humedad se va a elevar. La masa de aire fría que estaba en ese lugar y seca se va a meter por debajo, y entonces cuando esa masa de aire caliente y carga de humedad se eleva y llega a cierta altura, va a condensar, y es cuando se producen esas lluvias ligeras que son comunes de ver. Después tenemos por otro lado que cuando tenemos en superficie una masa de aire caliente, cargada de humedad, pero que está posicionada en la superficie, llega un frente frío, seco, y se va metiendo por debajo de esa masa de aire caliente y cargada de humedad. Entonces va a pasar lo mismo. Cuando esa masa de aire caliente se asciende, va tomando altura, va a llegar a cierta altura que esa masa de aire va a condensar y se van a dar las precipitaciones. En este caso va a haber lluvias intensas pero de corta duración. Es cuando tenemos por un lado en esta imagen podemos ver cómo es el frente cálido que va a subir, va a ascender, y después tenemos el frente frío cuando ya está posicionado la masa de aire caliente y húmeda y llega en ese momento lo que es el aire frío, seco, y que va a hacer ascender a la masa de aire caliente. Esas son las lluvias. En este caso estuvimos viendo lo que es por último las lluvias frontales. Los vientos. Los vientos son masas de aire que se van a desplazar de un lugar a otro. El viento se produce cuando el aire caliente asciende, y entonces cuando el aire frío se posiciona en el lugar, en esa región. La energía solar es la que se encarga de calentar el aire. Cuando es común en invierno, cuando tenemos alta concentración de nubes, ese viento va a ser mucho más frío. Si sin esta el aire caliente no se fabricaría y por lo tanto el viento no se produciría. ¿Estamos? Hay distintos tipos de vientos. Los vientos permanentes que van a soplar todo el año en la misma dirección. Por ejemplo, lo que son los vientos alisios, que provienen de las regiones tropicales en dirección a la línea del Ecuador. Los alisios del norte los alisios del norte soplan desde el noreste al hemisferio norte, y los alisios del sur van a soplar desde el sudeste al hemisferio sur. Los vientos polares son
también vientos permanentes, son considerados vientos permanentes. Los vientos polares, cuando estamos hablando que son vientos de que su origen son en los polos, ¿no? Los vientos periódicos cambian su dirección según la estación del año o el momento del día. Es el caso, por ejemplo, de los vientos monzónicos del verano que provienen del océano y circulan hacia el continente en el centro de, por ejemplo, el continente asiático. Son cálidos y vienen de los océanos cargados de humedad. Por otro lado tenemos lo que son los vientos locales. Estos vientos los vamos a estar viendo específicamente en lo que es en geografía de tercer año, cuando veamos lo que es Argentina básicamente. Pero en este caso los vientos locales soplan en una región determinada, siempre en la misma dirección. En la Argentina hay varios vientos de este tipo y en otros lo que es el pampero, en este caso es frío y seco. El viento pampero va a soplar desde una dirección desde el sudeste, desde lo que es y también en este caso lo que es la sudestada es un viento frío y húmedo que va a soplar desde el sudeste. Y después por último tenemos lo que es el sonda, que es un viento cálido y seco que viene desde el oeste. En este caso va a tener mucho que ver con lo que es el cordón montañoso de la cordillera de los Andes. Después por último vamos a estar viendo lo que son los factores modificadores del clima. El clima varía a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Las condiciones atmosféricas más importantes, lo que es la temperatura, la humedad, van a variar según a los múltiples factores modificadores, ya sea por la altitud, la latitud, la distancia al mar, la influencia de las corrientes oceánicas y la disposición del relieve. Primero que todo vamos a estar viendo lo que es el factor modificador de lo que es la latitud. La latitud, el Sol incide e impacta sobre la superficie terrestre de diferentes maneras, ¿no? Vamos a ver en lo que es esta imagen que los rayos solares en el centro del planeta Tierra, en este caso en lo que es el Ecuador, va a recibir mayor impacto de los rayos solares y va a ser sobre una superficie reducida dentro de lo que son los países que están muy cercanos a la línea del Ecuador. En ese caso van a recibir mayor impacto, ya sea de calor y también de lo que son los rayos solares, ¿no? Y en el caso de la dirección o como recibe los rayos solares en los polos, va a ser con una mayor área, con una amplia área, con una amplia región donde va a recibir los rayos solares, pero esos rayos solares van a llegar en forma debilitada, ¿no? Van a llegar en forma débil y es por eso que va a recibir menor calor en la superficie. Por eso que quede claro que nosotros tenemos que saber que mientras a mayor latitud va a haber menor temperatura. Cuando yo digo mayor latitud, son las regiones que están más cerca de los polos. Entonces, mientras más cerca de los polos, menor temperatura va a haber. ¿Está? Después tenemos lo que es la altitud. La altitud, la temperatura va a disminuir directamente a lo que es a mayor altura, va a haber menor temperatura. ¿Está? La altitud, estamos hablando de un elemento principal que va a ser la altura, ¿no? En este caso, mientras más ascendemos en la troposfera, la temperatura va a ser menor. Nosotros tenemos que tener claro que cada 100 metros que nosotros ascendemos o que subimos una montaña va a bajar 1 grado de temperatura. ¿Está? Es por eso que nosotros en la parte cumbre de una montaña va a ser más frío que en pie o en base de montaña. ¿Está? En este caso es eso a lo que hace referencia al factor modificador del clima, que es la altitud. Existe un clima específico que es el frío de montaña. Ese es un clima específico dentro de lo que son los cordones montañosos. La distancia al mar es un elemento que vamos a estar viendo y que lo podemos apreciar en la imagen, donde tenemos que tener claro que cuando las masas de aires que vienen del océano
cargadas de humedad. ¿Por qué vienen cargadas de humedad? Porque esas masas de aire están en contacto continuo con el agua del océano. Entonces vienen cargadas de humedad. Se van acercando lo que es el continente a lo que es el territorio, y es donde ya se van produciendo lo que son las abundantes precipitaciones, ¿no? Van a ver que mayormente las precipitaciones en forma abundante se dan cuando apenas entra la masa de aire a la superficie, empieza a descargar esa humedad en forma de precipitaciones, y va demostrando que esa masa de aire, mientras más se aleja del mar, menos van a ser las precipitaciones. Entonces, en este caso, podemos decir que las lluvias escasas se van a dar en el centro del país. Un ejemplo claro en este caso, cuando las masas de aire vienen del océano Atlántico, las lluvias abundantes se dan en Buenos Aires, en Santa Fe, pero en Córdoba las lluvias son más escasas. Imagínense ustedes con las provincias que están más cercanas a la cordillera de los Andes. Después tenemos lo que son las corrientes marinas. Las corrientes marinas son muy decisivas sobre el clima del área cercana a las costas que recorren, ¿no? Como ocurre cuando te acercas a una fuente de agua un día de mucho calor, en estas zonas se siente más fresco porque las corrientes frías van a hacer que las masas de aire no puedan cargar humedad, y también estas corrientes frías van a impedir que se produzcan lo que son las nubes. Entonces aumenta la posibilidad que se formen desiertos. ¿Por qué? Porque las precipitaciones en ese momento no van a ser comunes. ¿Está? En cambio, cuando la masa de aire toma contacto con una corriente de agua marina del océano que es cálida, esa masa de aire se va a cargar completamente de humedad, y es cuando esa masa de aire se va a trasladar hacia el continente y va a poder descargar todas esas precipitaciones. Después, por último, tenemos lo que es la disposición del relieve. La disposición del relieve tiene mucha relación con lo que es el tipo de lluvia orográfica. ¿Por qué? Porque también, dependiendo de la disposición del relieve, si una masa de aire se topa con un cordón montañoso, vamos a ver que va a descargar toda su humedad en la parte de lo que es del lado de la montaña que mira al mar, que es el barlovento. Va a descargar toda esa humedad, esa masa de aire en ese sector. Mientras más va a ascender esa masa de aire en lo que es cumbre de montaña, va a precipitar en forma de nieve. ¿Estamos? Y va a cruzar esa masa de aire hacia el otro lado como un aire frío, un aire seco, ¿está? Entonces va a cruzar hacia el otro lado de lo que es el sotavento, y va a producirse, y es muy común cuando cruce esa masa de aire, al estar seca, no va a poder precipitar en esa región, entonces es común que se formen lo que son los desiertos. ¿Estamos? Bueno chicos, eso es la parte de esta clase. Espero que les sirva esta explicación, y vamos a estar en contacto seguramente con lo que viene, con los distintos tipos de climas en América y el mundo. Saludos chicos, y espero que estén muy bien.